Buen día, maestro y compañeros. El equipo está conformado por Luis Felipe Pavia Zul, Steven Osvaldo Herrera Hernández, Luis Arturo Soberanis López y su servidora Yasepson Darinka Fuentes Núñez, que abordará el tema de tipos de muestra. Clasificación. El muestreo se clasifica en dos grandes grupos. Unos son los probabilísticos, basados en el fundamento de equiprobabilidad. Utilizan métodos que buscan que todos los sujetos de una población tengan la misma probabilidad de ser seleccionados para representarlas y formar parte de la muestra. Generalmente son los más utilizados porque buscan mayor representatividad. En los métodos no probabilísticos, se seleccionan cuidadosamente a los sujetos de la población utilizando criterios específicos, buscando, hasta donde sea posible, la representatividad. Aún así, no se utilizan para la inferencia de resultados sobre la población. Es necesario conocer y evitar el error de muestreo. Este es hacer conclusiones muy generales a partir de la observación de solo una parte de la población, y el error de inferencia, en el que se hacen conclusiones hacia una población mucho más grande de lo que originalmente se tomó la muestra. ¿Qué es la muestra probabilística? El muestreo probabilístico es un método de muestreo. Muestreo se refiere al estudio o el análisis de grupos pequeños de una población, que utiliza formas de métodos de selección aleatoria. El requisito más importante del muestreo probabilístico es que todos en una población tengan la misma oportunidad de ser seleccionados. Por ejemplo, si tienes una población de 100 personas, cada persona tendría una posibilidad de 1 de 100 de ser elegidos. El método de muestreo probabilístico te ofrece la mejor oportunidad de crear una muestra representativa de la población. Este método utiliza la teoría estadística para seleccionar al azar un pequeño grupo de personas de una gran población existente y luego predecir que todas las respuestas juntas coincidirán con la población en general. Por ejemplo, es prácticamente imposible enviar una encuesta a cada una de las personas de todo un país para recabar información, pero lo que puedes hacer es utilizar el método de muestreo de probabilidad para obtener datos que pueden ser muy buenos, incluso aunque se obtengan de una población más pequeña. Métodos probabilísticos. Muestreo aleatorio simple. Para aplicar esta técnica se deben conocer todos los elementos que conforman la población. A cada uno de los sujetos se le asigna un número correlativo y luego a través de cualquier método del azar se va seleccionando cada individuo hasta completar la muestra requerida. Para la selección se pueden utilizar diferentes técnicas que van desde una tabla de números aleatorios impresas o producidas por opciones informatizadas, como una calculadora u hoja de cálculo. Este método, que se caracteriza por su simpleza, tiene poca utilidad práctica cuando la población es muy grande. Pasos para seleccionar una muestra aleatoria simple. 1. Define la población objetivo. 2. Identifica un marco de muestreo actual de la población objetivo o desarrolla uno nuevo. 3. Evalúa el marco de muestreo para la falta de cobertura, cobertura excesiva, cobertura múltiple y la agrupación. 4. Asigna un número único a cada elemento de la trama. 5.
Determina el tamaño de la muestra. 6. Selecciona al azar el número específico de elementos de la población. El muestreo estratificado es un procedimiento de muestreo en el que el objetivo de la población se separa en segmentos exclusivos, homogéneos, que son estratos, y luego una muestra aleatoria simple que se selecciona de cada segmento, estrato. Las muestras seleccionadas de estos diversos estratos se combinan en una sola muestra. A este procedimiento de muestreo se refiere a veces como muestreo de cuota aleatoria. Existen 8 pasos principales en la selección de una muestra aleatoria estratificada. El primero es definir la población objetivo. El segundo es identificar la variable o variables de estratificación y determinar el número de estratos a usarse. Las variables de estratificación deben estar relacionadas con el propósito del estudio. Si el propósito del estudio es hacer estimaciones de los subgrupos, las variables de estratificación deben estar relacionadas con esos subgrupos. El tercero es identificar un marco de muestreo existente o desarrollar uno que incluya información sobre la o las variables de estratificación para cada elemento de la población objetivo. Si el marco de la muestra no incluye la información en las variables, la estratificación no podría ser posible. El cuarto es evaluar el marco de muestreo para la falta de cobertura, para la cobertura excesiva, múltiple y a la agrupación. También hay que hacer los ajustes cuando se sea necesario. 5. Dividir el marco de muestreo en estratos, categorías de la estratificación de la o las variables, creando un marco de muestreo para cada estrato. Dentro de los estratos, las diferencias deben reducirse al mínimo y las diferencias entre los estratos deben maximizarse, ya que los estratos no deben estar superpuestos en conjunto y debe constituir toda la población. 6. Asignar un número único a cada elemento. 7. Determinar el tamaño de la muestra para cada estrato y la distribución numérica de los elementos incluidos en la muestra a través de diversos estratos determinan el tipo de muestreo que debemos implementar. Esto puede ser un muestreo proporcional estratificado o uno de los muestreos estratificados desproporcionados. 8. Seleccionar al azar un número específico de elementos de cada estrato. Al menos un elemento se debe seleccionar de cada estrato para representación de muestra y por lo menos 2 deben ser elegidos de cada estrato para el cálculo del margen de error de las estimaciones calculadas a partir de los datos recogidos. Hay dos subtipos principales de muestreo estratificado, el proporcional y el muestreo desproporcionado. En el estratificado proporcional, el número de elementos asignados a diversos estratos es proporcional a la representación de los estratos de la población objetivo. Es decir, el tamaño de la muestra extraída de cada estrato es proporcional con el tamaño relativo de ese estrato de la población objetivo. Muestreo estratificado desproporcionado. Es un procedimiento en el que el número de elementos incluidos en la muestra de cada estrato no es proporcional a su representación en la población total. Los elementos de la población no tienen la misma oportunidad de ser incluidos en la muestra. La misma fracción de muestreo no se aplica a cada estrato. El muestreo desproporcionado puede ser dividido en 3 subtipos con base a los propósitos de nuestra asignación, que por ejemplo podrían ser el facilitar el análisis dentro de los estratos o centrarse en la optimización de los costos, de la precisión o de la optimización de ambos, en la precisión y costos. El muestreo no probabilístico es una técnica de muestreo en la cual el investigador selecciona muestras basadas en un juicio subjetivo en lugar de hacer la selección al azar. A diferencia en el muestreo probabilístico, donde cada miembro de la población tiene una posibilidad conocida de ser seleccionado, en el muestreo no probabilístico, no todos los miembros de la población tienen la oportunidad de participar en el estudio. El muestreo no probabilístico es más útil para estudios exploratorios como la encuesta piloto. Yo les voy a explicar los tipos de muestreo no probabilístico. El primero es muestreo por conveniencia. El muestreo por conveniencia es una técnica de muestreo no probabilística donde las muestras de la población se seleccionan solo porque están convenientemente disponibles para el investigador. Estas muestras se seleccionan solo porque son fáciles de reclutar y porque el investigador no consideró seleccionar una muestra que represente a toda la población. Idealmente, en la investigación es bueno analizar muestras que representen a la población, pero en algunas investigaciones la población es demasiado grande para evaluar y considerar a toda la población. Un ejemplo de muestreo por conveniencia sería utilizar a estudiantes voluntarios que sean conocidos del investigador. El investigador puede enviar la encuesta
a los estudiantes y ellos en este caso actuarían como muestra. El segundo es muestreo consecutivo. Esta técnica de muestreo no probabilística es muy similar al muestreo por conveniencia. En el muestreo consecutivo, el investigador elige una sola persona o un grupo de muestra, realiza una investigación durante un periodo de tiempo, analiza los resultados y luego pasa a otra asignatura o grupo de sujetos si es que es necesario. Esa técnica de muestreo le da al investigador la oportunidad de trabajar con muchos temas y afinar su investigación mediante la recopilación de resultados que tienen conocimientos vitales. El tercero es muestreo por cuotas. Hipotéticamente, supongamos que un investigador desea estudiar los objetivos profesionales de los empleados de una organización. En esta organización trabajan 500 empleados y estos son conocidos en conjunto como población. Para comprender mejor una población, el investigador solo necesitará una muestra, no a toda la población. Además, el investigador está interesado en estratos particulares dentro de la población. Es aquí donde el muestreo por cuotas ayuda a dividir la población en estratos o grupos. Para estudiar los objetivos de más de 500 empleados, técnicamente la muestra seleccionada debe tener un número proporcional de hombres y mujeres, lo que significa que deben haber entre 250 hombres y 250 mujeres. Como esto es improbable, los grupos o estratos se seleccionan mediante el muestreo por cuotas. El muestreo internacional es una técnica de muestreo en la cual las personas están encargadas de realizar alguna investigación. Se basa en su propio juicio para elegir a los integrantes que conformarán parte del estudio. Un ejemplo del muestreo intencional lo encontramos cuando los reporteros de alguna noticia detienen a las personas en la calle para preguntarle acerca de sus opiniones, por ejemplo, sobre un tema político o cualquier otro tema en específico. Es importante especificar que el reportero tiene que tener un criterio en específico al momento de elegir a quién le hará las preguntas en la calle. Si no tuviera criterios previos, no sería un muestreo intencional, sería un muestreo aleatorio. En este tema existen 6 puntos importantes, la cual es el caso típico, caso extremo, muestreo en casos criterios, muestreo en variación máxima, muestreo homogéneo y muestreo teórico. ¿Dónde utilizar el muestreo intencional? Según el tipo del caso, el muestreo intencional puede ser dividido en las 6 siguientes categorías. 1. Caso típico. Se trata de casos que son comunes y normales. 2. Caso extremo. Obtener muestras de este tipo de investigaciones se puede percibir como algo inusual o raro. Un ejemplo de esto puede ser explorar las razones del fracaso corporativo entrevistando a ejecutivos que han sido despedidos por los accionistas. 3. Muestreo de casos críticos. Este se centra en casos específicos que suelen ser dramáticos o muy importantes. 4. Muestreo heterogéneo o de variación máxima. Este se basa en el criterio del investigador para seleccionar participantes con diversas características. La razón por la que se hace esto es para garantizar la presencia máxima de variabilidad dentro de los datos primarios. 5. Muestreo homogéneo. Este se centra en un subgrupo particular en el que todos los miembros de la muestra son similares. Por ejemplo, tienen ocupación similar, trabajan en el mismo equipo. 6. Muestreo teórico. Este es un caso especial de muestreo que se basa en la teoría fundamentada. Bueno amigos, ahora pasaremos al siguiente punto, la cual es muestreo de bola de nieve. Se usa con frecuencia para acceder a la población de baja incidencia, al igual que individuos difíciles de acceso para parte del investigador. En este punto encontramos
la cual 5 datos importantes, la cual es definir un programa de participación, identificación colectivas, obtener contactos iniciales, solicitar a participantes y el último sería asegurar a la división de contactos, la cual este punto contiene las principales ventajas de la técnica, las cuales son que permite mostrar a la población de difícil acceso, un proceso económico y sencillo, requiere un poco de planificación con pocos recursos, falta de control sobre alguna investigación que contribuya a alguna muestra, y el último sería que con toda la técnica de la probabilística de una bola de nieve no garantiza representativas que ni permiten conocer el grado de una ofrección. En este tipo existen dos tipos importantes sobre la bola de nieve, la cual es muestro de línea y muestra exponencial. Tipos de muestreo de bola de nieve. Básicamente, podemos identificar dos tipos de muestreo de bola de nieve. 1. Muestreo lineal. Cada individuo participante debe recomendar a otro individuo de forma que la muestra crece a un ritmo lineal. 2. Muestreo exponencial. Cada individuo debe invitar a participar a 2 o más individuos. De esta forma, cuanta más gente participa en el estudio, más gente se añade al mismo. En conclusión, estos métodos de muestreo resultan de gran importancia para realizar una investigación, ya que si se quiere realizar dicha investigación con mayor éxito en cuestión de resultados, entonces se tiene que optar por una de estas dos técnicas. De igual manera, estas técnicas requieren de un menor tiempo y recursos. El muestreo es una herramienta científica que tiene como principal propósito determinar la parte de la población que se debe estudiar. Se debe llevar a cabo en la selección de la muestra cuando la población es infinita. La población es finita, pero de gran tamaño. Bueno amigos, en conclusión sobre el muestreo intencional es que los elementos seleccionados para alguna muestra son elegidos de algún criterio de investigador. Cabe mencionar que los elementos de algún investigador suele creer que puede obtener alguna muestra de alguna representativa utilizando un buen juicio. Y por otra parte, el muestreo de bola de nieve, hay que entender que existen dos tipos de muestreo de bola de nieve, la cual es el muestreo lineal, que esto explica que cada individuo tiene que hacer algún participante sobre que de alguna recomendación a otro individuo de una forma que les muestra crecer el ritmo lineal. Y por el segundo punto importante es sobre el muestreo exponencial, que esto explica que cada individuo debe invitar a algún participante o más individuos. De esta forma, cuando más gente participa sobre el estudio, más gente se añada al mismo tema y podamos obtener muchas conclusiones importantes. Gracias. El muestreo estratificado tiene una ventaja sobre los demás tipos de muestreo, por lo que esto lo hace más útil, ya que todos en una población pueden tener la misma oportunidad de ser seleccionados a base de este tipo de muestreo.